Hola, esto es Espejo Público. No. ¿Cómo que espejo público? Hola, soy Cristina del Valle. Yo soy Cristina Cano. Y esto es Cristis Existenciales. ¿Cómo estás, Cristina? Pues venga, bien, aquí. ¿Y tú? Yo bien, en espejo público. ¿Sabes? Claro, es que siempre he tenido ilusión de trabajar en espejo público y digo, mira, pues me lo voy a inventar. Ah, como con la Susana Griso. Por ejemplo, mira. Grissom no es el de CSI. Sí, es verdad. Bueno, yo cositas. quería con Grissom. Tengo algunas cosas que comentar así antes de empezar. Sí, pues básicamente que la gente nos puede encontrar en YouTube, en Spotify, en Instagram, en TikTok, en Podimo, en donde Amazon Music, donde nos veáis. Donde nos veáis, vosotros le dais ahí a la campanita, clink clink, y a suscribir. Y a suscribirse. Hay que hablar de Palestina. Sí. Porque esto ya supera la política, supera la ideología, da igual de quiénes sean los territorios, da igual de quiénes sean las fronteras. Esto es un genocidio. Sí, y esto es una cosa que yo creo que no hace falta posicionarse de ninguna manera, simplemente tienes que posicionarte pues a través de lo que viene a ser la humanidad, y creo que ante eso, pues bueno, creo que está por encima de cualquier otra guerra que yo creo que pensaba que no viviría nunca, y por desgracia lo único que veo es que voy viviendo acontecimientos tras acontecimientos y no sé cuál peor. No sé, el hecho de que al final terminemos con los más débiles y es que los van a extinguir y lo que están haciendo no tiene nombre. No tiene nombre. Así que condenamos. Absolutamente y total y frontalmente. Sí. La violencia. Final. La violencia. En cualquiera de sus. En cualquiera pero de lo que sus está formas, pasando en Gaza. Pero sobre todo Gaza y Palestina libre siempre. Sí. Último programa. Último programa, última movida. Y bueno, esto no termina aquí. Esto también hay que decirlo. Cambios, pero los cambios siempre son buenos, hacia Exacto, adelante. Siempre para adelante. Vamos a adelantar un poquito de qué. Dos cosas más. Dos. Sí. Paloma Lago, tía. Ahora dime que no sabes lo que ha pasado. No me lo creo, tía. No sé lo que me habla. Que han abusado de ella sexualmente. Un político. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué me dices? Sí, se despertó una mañana desnuda en su cama. Había ¿Pero pasado... esto ahora? Sí. Hostia, me acabas de dejar... Bueno, luego lo vemos, pero también bueno, condenamos cualquier tipo de agresión sexual, abuso, acoso y todo lo que se le parezca, y más cuando se inhibe la capacidad de una mujer, de una persona, de decidir lo que quiere hacer. Absolutamente. O sea, no, es que no impero, ¿eh? Luego te lo enseño. Luego me lo cuentas. Guillem Gisbert. Mira, tía. Hoy me he traído la taza de mi Guillem. Sí. Me la he traído porque pienso, como es el último capítulo, yo voy a volver a decirle, Guillem, mira, si te lo vas a pasar pipa, a lo mejor yo ese día no puedo venir, pero tú te lo vas a pasar muy bien. Entonces, yo me le doy esta taza en el último capítulo para hacerte un homenaje, que me pondría a cantar, pero no lo voy a hacer para decirte que 1 año y medio es mucho y que yo te estoy esperando ya, que si quieres quitamos a cualquier... Mira, ¿quieres ponerte aquí? Yo quito a Cristina y tú te sientas aquí. Mira, yo me levanto y me voy. Exacto. Guillem, pero tú ven. ¿Tú quieres decirle algo a Kim Gutiérrez? Hombre, pues Kim... Perdona. Hazlo bien. Bueno. Hazlo bien. Bueno. No pueden haber privilegios. Hazlo bien. Kim, no quiero que suene a repetición, pero si Cristina del Valle se tiene que... Yo me voy con Guillem, con mi marido Iván y mi hijo Uriol. Voy a quitar esto de en medio. Es la mejor taza del mundo. O sea, Guillem, Kim, es que llevo 1 año y medio hablando de Guillem. O sea, Kim, te voy a decir que ni la Super Pop había hecho una taza tan súper increíble. O sea, muchas gracias, Chris. Ahora como le cuento a mi marido que tengo una taza con fotos de Kim Gutiérrez, ninguna y suya. además varias, ¿eh? Bueno, es lo que quedaba. Bueno, ¿de qué vamos? ¿De qué vamos hoy? Pues hoy vamos del duelo perinatal, que es un melón, sí, tremendo melón. Voy a entrar con un... Pues, mira, hoy voy a hacerlo diferente. ¿Y sabes por qué? Porque al final en nuestro programa hacemos un poco lo que queremos. Lo que nos sale del mismísimo chirri. Exacto. Entonces, yo quiero hacer referencia a Ainara Álvarez, que ahora recientemente en el programa Al cielo con ellas, que es un programa increíble, maravilloso, ha hecho pues últimamente una reflexión que yo creo que llevamos bastante tiempo aquí comentándola, que es como lo que viene a ser el mundo de la medicina y la mujer, ¿no? Que somos, pues yo qué sé, estamos
estamos ahí en el mundo, pero nos estudia un poquito. No, ¿para qué? Entonces explicaba un poco lo que venía a ser la pastilla anticonceptiva y los efectos secundarios, porque ahora, no sé si lo sabes, pero van a sacar la pastilla anticonceptiva para los hombres. Y ahí Iván se va a poner. Va a decir, wow, qué suerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estaban como tardando mucho en sacarla porque tenía muchos efectos secundarios. Entonces, Enar, que es muy lista ella, cogió y dijo, pues vamos a mirar cuáles son los efectos de la pastilla anticonceptiva de la mujer. Bueno, no voy a entrar porque lo podéis buscar vosotras mismas, podéis ver el programa Al cielo con ellas, que o sea, es menos fantasía. quedarte embarazada y todavía en un 1% podrías quedarte embarazada de todo lo demás, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso, ¿por qué lo explico? Porque además, no sé si lo sabes, pero hasta 2019 no se supo bien cuál era la anatomía del clítoris de la mujer, que tampoco estamos hablando de hace tantos años. Entonces, claro, ¿qué pasa? La mujer es esa gran desconocida, también pasa por la menopausia, pero también pasa por el mundo del embarazo. Y en el mundo del embarazo, una descubre muchísimas cosas cuando está embarazada. Porque claro, mientras tanto hay como muchos mitos, muchas cositas que nosotras hemos ido ahí pues comentando, pero luego llega el mundo del embarazo. Y te voy a explicar y voy a dar algún dato, porque yo creo que es interesante para quien no lo sepa, que entre el 80 y el 90% de las pérdidas que se tienen, ¿de acuerdo? Se crean en el primer trimestre. De ahí a que mi madre siempre me dijera, no lo digas todavía, hasta que no esté de 3 meses, no se cuenta. Pero claro, dentro de ese trimestre, ¿de acuerdo? Se produce de manera espontánea siempre una pérdida entre el 10 y el 20%. Pero claro, ¿qué es lo que pasa del 10-20% de cuando lo sabes? Porque ¿cuántas pérdidas no tendrás sin saberlo, sí, básicamente? Pero claro, ¿qué pasa? Que después en el segundo trimestre ese porcentaje baja a un 1 o a un 3, y ya en el tercer trimestre baja entre un 0,3 y un 0,6. Pero claro, nosotras ahora, yo que lo estoy comentando, son números, pero esos números son mujeres y familias que pasan por un proceso doloroso, porque no olvidemos que pues al final no se les da nunca ni la voz, ni se les da el espacio que merecen. Entonces, ¿por qué te explico todo esto? Porque además hay otra cosa, y es que está el duelo gestacional, que es el que se produce cuando tú pierdes a tu bebé antes de los 22 meses. 22 meses Hay de 22 embarazo. semanas. 22 me acabo semanas. de sentir una elefanta. Elefanta de naranja o de limón. Sí, 22 meses. ¿Te imaginas 22 meses de embarazo? No, o sea, lo largo que se hacen 9. O sea que el duelo gestacional antes de las 22 semanas, entonces, ese ahí es el que menos visibilidad tiene. Además no tienes ni rituales, ni nada que aquello que digas, ni un acompañamiento, nada. O sea, cero. O sea, se vive como en soledad. Luego está el duelo perinatal, que es cuando pasas esas 22 semanas. El primero no ha pasado. El primero es como si no hubiera pasado. No ha pasado nada. Y encima, y lo más seguro es que tengas que escuchar cosas como, bueno, no pasa nada, que ya tendrás otro. Sí. Ahí es donde se suele decir estas cosas. Luego está el duelo perinatal, que es cuando ya han pasado esas 22 semanas, donde hay un parto, sí que está más visibilizado y sí que hay el ritual, pues a lo mejor pues del entierro, de lo que sea. Pero claro, allí es cuando la gente te dice frases como, mejor así, porque para que te venga mal. Bueno. Claro. Y luego está el duelo neonatal. El duelo neonatal, que es el que pasa cuando no superan los 20 días después de nacer. Entonces, ¿por qué te explico todo esto? Pues porque yo creo que al final el duelo que pueda pasar cualquier madre, yo no sé qué se le podría decir a una madre de diferente que pierde a su bebé con 19 semanas o con 23, porque yo creo que el duelo pues es un duelo igual. Pero bueno, yo eso totalmente que no sé, que bueno, que ya me adentro en el tema ahora y veré. Sí que he visto siempre una diferencia y la veo una diferencia entre unas pérdidas y otras, ¿no? Y es el tema del parto. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. A mí que haya un parto o no haya un parto cambia mucho las cosas, no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico, ¿no? Sí, claro, te sube la leche, quiero decir, hay una parte física. Te sube la leche como si estuviera hirviendo, ¿sabes? Ahí me ha subido la leche. Sí, pero sí que es cierto que
Aún así, yo no hablo tanto por ese lado, sino por la parte más emocional, ¿no? El sentimiento pues de pérdida. Al final, pues a una madre que la haya perdido con 19 semanas, pues oye, pues estoy convencida que no habrán palabras de consuelo por mucho que queramos compararlo, ¿no? Al final es cierto, ¿no? A lo largo de la vida, pues evidentemente hay muchísimos duelos. Diría yo, y me atrevo a decir, que nos encontramos las mamás que tengan su pérdida y las que se pierden, ¿no? Porque no pueden ni quieren, ni las que pueden ni quieren ser madres. Aún así, te haré referencia con alguna película que a lo mejor, pues, bueno, se puede hacer alguna referencia, como puede ser la peli de Up de Disney, que se puede ver en Disney Plus, que es al principio hay un corto muy pequeñito, donde hay como la vida la explica del protagonista, y entonces se ve ahí cómo pasan los años, ¿no? Crean la habitación del bebé, sí, y al final nunca llega, y evidentemente, pues, aunque se pasa muy de puntillas, pues bueno, también es un mundo donde se puede leer entre líneas. Y luego hay un corto que es en YouTube, es cortito, nada, 20 minutillos, que es de Deafening Silence, Stillbirth, Through a Mother Eye. Bueno, ese sofá de Ikea vale 29,95. Es del 2013, ¿de acuerdo? Y yo creo que este corto es más recomendable para las personas que a lo mejor tenemos a alguien que ha pasado por el duelo perinatal, para que nos ayude a entender, ¿no? A comprender, a poner palabras a todas aquellas emociones que a veces en ese momento no podemos expresar, ¿no? Del dolor, ¿no? De ver a lo mejor todo lo que viene a ser el proceso, que cada uno es diferente y evidentemente cada uno tiene el suyo, pero sí que es cierto que ayuda muchísimo a visibilizar partes y momentos que yo estoy convencida que quien haya vivido esa situación, pues evidentemente se sentirá reflejada, y los que no, pues oye, pues estoy convencida de que podrá ayudar a mucha gente. Es que es un tema tan denso. Es denso, ¿eh? Y tan complicado. Y es doloroso. Hombre, eso ya va intrínseco en el duelo. Has dicho muy bien, ¿eh? Sí, intrínseco. Pues, para ser murciana. Ostras. Pues yo voy a hablarte de 3 duelos. Uh-huh. Parece una película, Los 3 duelos de Cristina del Valle. Sí, las 3 vallas a las afueras. Los 3 duelos de Cristina del Valle. Te hablas de un duelo que es el duelo cuando no te puedes quedar embarazada. Uh-huh. Y pasa el tiempo y lo intentas y no hay manera, y al final tienes que recurrir a una fertilidad. A un tratamiento de fertilidad, perdón. Con todo lo también que conlleva, mentalmente, las esperanzas que pones ahí, económicamente supone mucho dinero. La medicación. La medicación es horrible, además la diferencia, ¿no? Hombre-mujer a la hora de ponerte delante de un tratamiento de fertilidad. Yo he pasado por un tratamiento de fertilidad que duró unos 3 años, hasta que al final pude quedarme embarazada. Y ese es el primer duelo, ¿no? Porque tú dices, soy mujer, estoy diseñada para tener hijos, ¿cómo porque no puedo tener hijos? No lo entiendo. Luego te voy a hablar del segundo duelo, que es el duelo de la pérdida perinatal, perdón. Y lo viví porque yo en mi embarazo tuve un problema de salud que me tuvieron que ingresar en un hospital. Y cuando estaba ingresada, que entonces era la época en la que me tenía que hacer las pruebas para lo del síndrome de Down y todo eso, la cromosomática. Y entonces había una chica en la misma habitación que estaba yo, de 20 semanas embarazada, a la que le habían hecho la amniocentesis, pero le habían roto la bolsa. Wow. Entonces estaba perdiendo el líquido amniótico, y ella estaba de 20 semanas y yo estaba de 12. ¿De 12? De 13. Y entonces resulta que a esa chica le dijeron delante de mí que tenía que interrumpir el embarazo. Y tenía todo, ¿no? Pues tienes que parir, hay que interrumpirlo. Su bebé estaba vivo en ese momento, yo lo viví con ella en la habitación, en plan, yo creo que esto no me corresponde estar aquí ni de casualidad, ya no por mí, porque yo también estoy embarazada, sino por ella, porque esta chica está viviendo un momento que tiene que vivir en intimidad y no conmigo aquí en la habitación, pegado postizos ahí mirándola y llorando. Y luego el duelo que vivimos algunos padres cuando diagnostican a nuestros hijos de algún trastorno o alguna enfermedad, y ya no son nuestros niños maravillosos y preciosos, sino que cambiamos la perspectiva. Ahora tengo un hijo que tiene una discapacidad o tiene una enfermedad o tiene un trastorno, y cambian la perspectiva de la maternidad, ¿no? Uh-huh. Pasas por el duelo del hijo idealizado, soñado, sí, ¿no? Sí. Yo quiero dar las gracias a nuestra invitada que vino hoy, porque
es verdad que exponerse, sentarse y contar su situación no debe ser fácil. Me acuerdo ese día en el que nos escribieron diciendo, yo conozco a Cristina desde que era pequeña, y cuando yo caí que era ella, me dolió muchísimo su situación, me dolió, quise hablar con ella enseguida porque quería abrazarla y quería decir, jo, esto no tenía que haber sido así. Yo hoy, pues yo la voy a escuchar desde el corazón, porque no estamos haciendo el mismo camino y son duelos diferentes. Y sobre todo me gustaría que ella supiera que aunque hay pérdidas que no se pueden comparar, pues sí se pueden abrazar, y yo abrazo su duelo y la acompaño. Hay un capítulo de Sexo en Nueva York que Charlotte, no sé si la habéis visto, Charlotte, no, una de las protagonistas, pues se quiere quedar embarazada y tiene varios abortos. Y entonces una de las 4 amigas se queda embarazada, que es Miranda, pero Miranda en ese momento no está preparada para ser madre y se está pensando practicarse un aborto. Y Charlotte se enfada muchísimo, ¿no? Porque es como, jolín, yo estoy deseando tener un hijo y no puedo, y tú estás embarazada y quieres abortar. Y entonces ella se va muy enfadada y Miranda va detrás de ella y le dice, no voy a hacer nada, solo quiero que sepas que si quieres girarte, voy a estar detrás de ti. Y entonces va Charlotte caminando con toda su tristeza hacia su casa y Miranda va detrás de ella, por si en algún momento la necesita. Pues ese es el camino que yo quiero andar con Lorena, ¿no? Que ella sepa que detrás vamos un ejército, pues si se quiere girar, pues que no está sola. Qué bonito. Pues creo que ha llegado un muy buen momento para presentarla, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Vamos Se llama Antonia, ¿te imaginas? Pues vamos allá. Alicantina, afincada en Ibiza, profesora de inglés, se podría decir que es una mujer en proceso de reconstrucción, mamá de Carlas y su pequeña, madre de un amor que no creció en sus brazos, pero sí en su alma y corazón. Ha caminado y camina por el duelo perinatal, divulga a través de su perfil en Instagram, que es @ojalaconmigo, donde comparte su duelo, su historia y pasos hacia la luz. Este proceso es para quienes también dijeron alguna vez, ojalá contigo. Hoy tenemos el privilegio de tener a Lorena Rabasco. Un aplauso. Gracias, chicas. Bienvenida, muchísimas gracias. Qué emocionante lo que habéis dicho. Ya empiezo el capítulo emocionada, no sé cómo esto va a acabar. Estamos, creo que todas. ¿Cómo te van a acabar? Primero de todo, que muchísimas gracias por darle espacio y luz y acoger con tanto cariño este tema, ¿no? Que para mí es tan importante y que estoy tan comprometida con la visibilización, porque el tabú que hay alrededor es muy grande todavía a día de hoy, en siglo XXI, y de verdad que os lo agradezco infinito, que lo acojáis con ese cariño y esa empatía. A ti, Jolín, todo siempre. el esfuerzo de venir, de querer hablar con nosotras, eso es un regalo. Absolutamente. No, el regalo es estar aquí y tener este espacio, ¿no? Este altavoz. Gracias a vosotras, Bueno, así que gracias. A ti. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco cómo estás, cómo has llegado hasta hoy, día 10 Bueno, en el día de verano de hoy. En el día de hoy. Día caluroso de hoy. Pues estoy mejor, estoy en mi proceso, totalmente consciente de lo que estoy viviendo, cosa que no es fácil porque hay mucho ruido externo que no te deja pues escucharte, ¿no? Y conectar contigo mismo. Entonces, como me estoy siendo fiel a lo que estoy sintiendo, me siento bien en ese sentido. ¿Has aceptado? Estoy aceptando que bueno, que es un proceso y que el dolor, para pasarlo, para que pase, tienes que pasarlo tú, ¿no? Y entonces me estoy tomando pues el tiempo que necesito para transitarlo con consciencia. Que es lo más difícil, ¿eh? Sí, porque no es el tiempo, ¿no? Muchas veces, no, el tiempo, cuando pase el tiempo, lo verás todo de otra manera y tal. Pero también es lo que haces con ese tiempo. Yo mi primer duelo, que lo viví totalmente diferente, o sea, una misma persona puede vivir un duelo de distintas maneras. Por eso cada uno de los duelos es respetable, porque cada persona lo vive diferente y a todo el mundo no le va bien lo mismo. Uh-huh. Pues el primer duelo no me escuché, lo ignoré, y el duelo te espera, juega al escondite, se esconde y llega un momento que aparece y que a nivel físico el cuerpo te avisa y te da señales de que ese duelo no está vivido. Y entonces cuando se solapa con un segundo duelo, llega un momento que tienes que parar
tienes que escucharte, tienes que conectar con ese dolor. Y bueno, en eso estamos. Wow. Porque cuéntanos, Lorena, un poco cómo empieza todo. O sea, tú tienes un primer embarazo y ¿qué es lo que pasa? Pues yo tengo un embarazo que cuento con la fortuna de quedarme embarazada muy pronto y muy bien hasta la semana 11. Sigo mi vida tan normal, no tengo ni síntomas ni nada, y en la semana 11 estoy trabajando y tengo una hemorragia bastante fuerte. Yo me asusté un montón. Además, yo que vivía el embarazo con muchísima inocencia de madre primeriza y tal, pues de repente me veo una hemorragia enorme, digo, ¿qué está pasando, no? Me lleva una compañera a urgencias y nada, y comprueban que todo está bien, o sea, que todo está bien, que mi niño tenía latido, y entonces yo me relajo y me dicen que tengo un hematoma, que a veces pasa que se producen unos hematomas cuando se ocurre el embarazo, ¿no? Y luego se van reabsorbiendo. O sea, me mandaron progesterona y tal, y yo, pues eso era la semana 11, en mi cabeza tenía pues como el pensamiento recurrente de que el peligro está hasta la semana 12, sí, que es lo que te dicen, que es lo que decía Cristina antes, ¿no? Que se tiene que silenciar el embarazo hasta la semana 12, porque ya a partir de ahí el peligro pasa. Y de ahí ya todo es fantástico. No, yo he visto unicornios embarazadas de 13 semanas. ¿Verdad? Sí, y que volaban sobre arcoíris. ¿No te ha pasado a ti? Totalmente. ¿De verdad? Sí, no, es así, esa idea la tenemos tan dentro que hasta tú mismo te lo crees, ¿no? Y claro, pues al pasar la eco 12 y todo va bien y tal, pues yo feliz de la vida, con mi inocencia de madre primeriza. Y claro, lo que no sabes es que puede pasar en la semana 12, 20, 25 y 40. Y 40. ¿Vale? Y eso no lo contemplas, porque cuando estás esperando vida, tú no contemplas muerte. Es así. Y entonces llegamos a la semana 20 y el niño estaba bien, y simplemente me dijeron que fuera en 4 semanas porque habían visto que las arterias uterinas estaban por el límite de la normalidad, y recuerdo que estaba con mi marido y mi madre y le pregunto a mi madre, ¿y eso qué significa? Y bueno, le dice el médico, nada, que puede nacer más pequeñito o prematuro. Bueno, pues vale. Bueno, aceptable también, asequible, sí. Bueno, por ahora, ¿no? Parece. Claro, te dicen eso, vale, pues sustos, tú te pero vas, como que te los calman, ¿no? Claro. Tampoco te dicen que es nada grave ni nada, o sea, te dicen, bueno, en 4 semanas vemos, y si las arterias siguen así, pues te daremos una aspirina. Volvemos a las 4 semanas y ya viene el terror. Un terror que no se te pasa por la cabeza jamás, por lo menos a mí. A lo mejor llámame ingenua, pero estábamos ahí y de repente la pantalla enorme enfrente de toda mi cara, y yo no veía nada. Yo no veía nada, yo pensaba, ¿qué está pasando? O sea, porque no se escucha el corazón, porque no es... Y el señor médico que nos estaba viendo, pues no nos decía nada y nos tenía ahí en silencio sepulcral. Y nosotros, ¿pasa algo? Y ya después de unos minutos dice, no hay latido. Wow. Ostras. Vamos a llamarlo el señor. Sí, el señor. El señor. Vamos a llamar, es que... Yo le digo el señor tieso como un garrote, porque es que ni siquiera hizo un gesto, o lo siento mucho, o no sé, una muestra de compasión, ni nada, ni de empatía, ni nada. Dijo, no hay latido, pasáis al cuarto al lado, o sea, a la consulta al lado, y os dirán cómo proceder. Así, con esta frialdad, ¿no? Y con estas palabras, ¿cómo proceder? Bueno, es que ¿qué peor? ¿Qué te pueden decir peor que esa frase? Esa frase es lapidaria. Es horrible. Esa frase te deja en un estado de shock. O sea, no puedes reaccionar. Es que yo la tengo hasta como si me hubiera envuelto una nube y de repente estuviera como en una película y fuese la espectadora, no la protagonista. Uh-huh.
Y bueno, pues ya pasamos a consulta. Tenemos que esperar en la sala de espera donde están todas las embarazadas esperando a entrar a otra consulta. Nada de tacto, nada de tiempo para asimilar, nada de tener en cuenta ningún tipo de emoción que pudiera visitarnos Y el en ese estado de momento. shock. Y el estado de shock total, absoluto. O sea, estábamos... Es que no nos salían ni las palabras. Yo a mí, en ese momento, yo no pude llorar. Porque Claro, te quedaste Todavía- bloqueada. todavía Claro, no te totalmente habías, no bloqueada. habías entendido nada de lo que estaba pasando. Nada. O sea, era como que no iba conmigo. Y pasamos a consulta y entonces, claro, empiezan a explicarte cosas médicas. Pues, Pero con el mismo doctor, tipo, con el mismo no, señor. con otra señora, con vale. otra médico. Y nada, y yo recuerdo que me decían, pues te puedes quedar ingresada ahora o irte a casa e ingresar temprano por la mañana. Y yo yo me voy a casa porque ¿qué voy a hacer? O sea, hay algo que pueda hacer. Y nada, pues te explica cómo va a ser el proceso, es decir, qué medicación te tienes que tomar. Bueno, tomar no, te la tienes que poner vía vaginal. Es como provocar un... Exacto, provocar un cómo parto. te van a provocar el parto, ¿vale? Y en esas, en lo que te explican así muy rápidamente, te dicen que, bueno, que tu hijo no supera los 180 días y no supera los 500 gramos por ecografía y por tanto se considera un resto quirúrgico. Qué Que son manera las palabras- más horrorosa de poder Son las hablar palabras del que hijo de una toda persona. madre quiere escuchar, ¿no? Claro. Que es un resto quirúrgico. Wow. Guau. Y Wow. Qué frase. sí, Qué frase. es que es muy difícil de ponerle palabras a ese momento, ¿no? Y el momento que tú sales del hospital sabiendo que tu hijo no tiene vida, o sea, no tiene latido y que al día siguiente lo tienes que parir, yo, estaba aterrorizada. Y que además no sabe, si es que no sabe lo que va a pasar contigo, ¿no? Y yo mañana me ingreso, me tengo que poner esto, tengo esto cómo va a funcionar, cómo lo Totalmente. voy a ver, no lo voy a ver, y tomar decisiones ni de coña, o sea, no hay No. momento de tomar decisiones ni una. Y decisiones se deberían tomar porque hay cosas que tienes que decidir, pero es que a mí en el primer parto no se me dio esa oportunidad de tomar decisiones. Yo supongo que te ves como un tsunami, ¿no? Te ves Totalmente. arrastrada, ¿no? Te dice un señor Sí. una cosa, luego la otra doctora te dice otra, y tú vas siguiendo ese camino, pero estás totalmente Desubicada. Sí, es como, no sé, una vorágine de repente, ¿no? En tu vida. Y con esas te vas a casa. ¿Cómo pasas la noche? No hay noche. O sea, tú no puedes dormir sabiendo... Bueno, el problema es eso, que no sabes a qué te vas a enfrentar. Y siendo madre primeriza, que no sabes lo que es un Porque parto. hay una cosa, ¿de cuánto tiempo estabas? Estaba de 24 semanas, De 4. sí. Y mucho miedo, pasas mucho miedo. Y entonces... 24? Son 4 meses. No, 6 por 4. 6, casi 6. son casi Ay, 6 son meses. 6 por 4. Sí, lo he dicho yo, he hecho 6 por 4. Tú tienes un dedo aquí y luego pones otro dedo al lado, ya cuéntalos. 6 por 4, 24. Y nada, pues así te enfrentas al día siguiente a todo, todavía en estado de shock. Es que el estado de shock no dura solamente unas horas, ¿eh? O sea, yo diría que incluso hasta volver a casa seguía en estado de shock. Una parte de ti siempre quedará en estado de shock, Lorena. Yo Una creo que parte sí. de ti no da explicación al trato, no da explicación a lo que ha pasado. Y esa parte se va a quedar siempre como un poco, bueno, aceptando, pero mirando, ¿no? ¿Qué ha pasado? Totalmente, porque además esas cosas, ¿no? Ese recuerdo se puede evitar. Sí. Ese recuerdo tan pésimo se puede evitar con un buen protocolo, con una actuación médica pues humana, ¿no? Con un trato respetuoso,
¿no? Compasivo, incluso sí. aunque no nos guste la compasión, porque al final a nadie le gusta dar pena, pero... Bueno, a lo mejor sería más empático, ¿no? Sí, más que compasivo, empático, hay un punto de sí. empatía, ¿no? Y además de decir, que ostras. el médico, ¿no? El sanitario tiene poder, porque Sí, tiene el porque conocimiento. tú estás en una situación muy vulnerable, la más vulnerable de tu vida, diría yo. O por lo menos la que yo he vivido, ¿vale? Sí, sí. Entonces, claro, te sientes tan indefensa, ¿no? Y yo en ese momento ni siquiera era consciente de que no se me estaba dando el trato que la ocasión merece, que esa vivencia merece. Yo pensaba que era lo más normal del mundo y que tenía que hacerlo y que no tenía derecho a reclamar ni el cuerpo de mi hijo ni nada, porque estaba totalmente desinformada, era una ignorante en el tema. Por eso estoy tan comprometida, ¿no? con el duelo neonatal, perinatal y gestacional, porque la mayoría de mujeres, hay muchísimas mujeres que no saben qué derechos tienen. No saben lo que les corresponde. Yo no lo sé, yo me veo ¿vale? en la misma situación que tú. Claro. Y si yo no escucho el podcast y te escucho a ti que me lo explicas, yo no sé que tengo ese derecho. Pues por ejemplo, nosotros teníamos derecho de disponer del cuerpo de nuestro hijo independientemente del peso y la edad gestacional, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2016, si no me equivoco, de febrero del 2016, sí, que establece que los progenitores pueden decidir sobre el cuerpo de su hijo, independientemente del peso y la edad gestacional. Y yo eso no lo sabía. Entonces, te queda mucho malestar, mucha inquietud ahí, cuando tú te enteras que te han vulnerado ese derecho. Porque es muy importante despedirse de tu hijo, si así lo deseas, que hay mamás y papás que deciden que no. Pero lo deciden. Porque en ese momento, pero lo deciden. exacto, pero tienen esa libertad de decisión. Pero lo deciden. Nosotros no tuvimos libertad de decisión. Decidieron y eso, por vosotros. Exacto, y eso pesa muchísimo. Eso pesa muchísimo y eso no te lo puede, eso ya te lo han negado, eso no te lo puede devolver nadie, no puedes rebobinar. No, está claro que no. Entonces, pues claro, yo realmente me di cuenta de cómo se me había tratado en el hospital cuando me pasé una segunda vez. Y el trato es totalmente diferente. Porque a mí me pillan los 2 embarazos, las 2 muertes de vacaciones. Por lo tanto, no estoy en el hospital de la localidad que vivo. O sea, me pilla en Alicante y decido con el trato... A ver, yo no sabía que me estaban tratando tan mal, pero no me había sentido bien en ese hospital, ¿vale? Entonces no quería volver. Cuando yo tengo duda de a qué hospital ir, desde luego a ese decido que no, ¿vale? Y entonces voy a otro y claro, hay un protocolo, hay unos recursos humanos totalmente informados sobre duelo perinatal, o al menos los que a mí me tocaron ese día, que eso es otra. No creo que deba depender la experiencia de unos padres del personal que haya trabajando, ¿vale? Los sanitarios deben estar formados en duelo perinatal porque esto pasa, y pasa mucho, más de lo que nos pensamos, ¿no? Porque yo cuando me pasó a mí pensaba, esto no puede ser que le haya pasado a nadie. Yo no he escuchado experiencias de este tipo a mi alrededor, y no se escuchan porque es un tabú, es un tema muy estigmatizado, pero desde luego que pasa. Y desde que abrí la cuenta de Ojalá Conmigo, soy más consciente de que pasa y de que hay muchísimas mujeres que sufren y que hay mucho maltrato en ese sentido, ¿no? En el trato hospitalario, que es verdad que se están dando pasos, pero queda todavía mucho por hacer, y que creo que no debe depender tu vivencia del hospital que te toque o del sanitario que esté de turno. ¿Pero por qué crees que hay esa diferencia de un hospital restos quirúrgicos a otro hospital, entenderte, acompañarte? Pues básicamente es que no hay ninguna legislación que regule la necesidad, no hay ninguna legislación que obliga a los hospitales a tener un protocolo. Entonces puede que vayas a un hospital que sí que lo tenga y que por iniciativa propia el personal sanitario esté formado o haya tenido experiencias anteriores,
con el duelo perinatal. Porque esto con el hecho de ser persona no va, ¿no? O sea, yo soy persona, ya me voy a comportar bien, no, con ese equipo no iba. Bueno, porque a veces los médicos, yo lo veo así, hay veces que los médicos, pues el traumatólogo, ¿no? No ve a una persona con una pierna rota, ve una pierna rota, ¿no? Pues creo que se desvinculan un poco, ya sea para poder seguir trabajando en su profesión o lo que sea, Sí. pero al final no deja de ser una profesión del tú a tú, y creo que son de las situaciones más importantes y de los procesos más vitales que puede vivir una persona. Entonces, no sé hasta qué punto los médicos a veces son conscientes o no de la parte emocional que conlleva, ¿no? En estos procesos. Es verdad que he hablado con algunos sanitarios y tal, y te cuentan, bueno, es que nosotros cuando estudiamos la carrera no nos forman en educación emocional, no tenemos ningunos recursos. Pero es que yo soy profesora y a mí tampoco me forman en educación emocional. Pero yo sé que mi trabajo implica una parte grandísima, enorme de trato humano, ¿no? Hombre. Entonces, si la carrera no te proporciona, los estudios no te proporcionan nada al respecto, pues quizá debería haber un compromiso individual de cada uno, de cada profesional que trate con personas, que al final yo creo que todas las relaciones tienen ¿no? Todas las profesiones tienen un trato humano, o casi todas. Pues ese compromiso, ¿no? de formarse si no se tienen los recursos. Total. Y por responsabilidad propia. Porque totalmente. Ahora esto pasa hace... ¿Cuánto tiempo hace que pasó? Pues lo de mi hijo Carles pasó en agosto del 2023 y lo de la pequeña pasó en agosto del 2024. O sea, justo casi un año. Y el mismo modus operandi, vas a hacerte una ecografía también, o sea, un embarazo... A partir de lo de Carles, pues me hacen distintas pruebas y aparece en las pruebas relacionadas con hematología el factor 5 de Leiden, que es un factor que afecta, que tiene relación con la coagulación, ¿no? Y entonces, pues, de cara a un segundo embarazo, me ponen un tratamiento, tengo un seguimiento súper estricto, con mucha frecuencia, voy a ecografías. Yo también, como viví un embarazo con mucho miedo, pues entra dentro, entra. Sí, eso es otro tema, ¿no? Que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Que el embarazo arcoíris tan idealizado, tan como que va a llegar, como que es una fantasía para todas las mamás y papás, pues no siempre es así. El embarazo arcoíris está muy romantizado, esa idea, porque tú vives como con mucho terror cada ecografía. Tienes un estrés postraumático. Cada vez que vas al médico piensas que te van a dar de un momento a otro una noticia terrible, ¿no? Entonces las semanas se pasan con mucha lentitud. Es muy pesado a nivel emocional ese embarazo. Y la verdad es que yo iba acompañada de una profesional de mi psicóloga, ¿no? Que ¿iba contigo a las ecos? No. Iba acompañada en el proceso. La literalidad, perdón. Pero es verdad que se hace muy duro, ¿no? Y que es difícil de gestionar, ¿no? Todas las emociones que te invaden. Y bueno, pues, ¿por qué venía esto? Ya me he perdido. Porque siempre el mismo modus operandi, sí, ¿cómo fue? Sí, y entonces yo llevaba un tratamiento para lo del factor 5 de Leiden y una semana de diferencia. O sea, este embarazo sí que no se me hace ningún hematoma, todas las ecografías normales, la niña iba creciendo, todo bien. Y yo, pues la verdad es que me notaba rara, pero no sabía si era el pánico que me hacía como un poco tener esa idea, ¿no? Recurrente. Todos los sentidos ahí. Exacto, mirando, ese pensamiento recurrente de que algo... de alerta constante, ¿no? Exacto, que algo va mal y tal. Y entonces le digo a mi marido, yo estoy muy nerviosa porque yo creo que algo va mal. Pero también ese instinto de madre que no hay que cuestionar, ¿eh? Porque normalmente no falla. Absolutamente. Y entonces vamos a urgencias
él un poco para que yo me quede tranquila, ¿no? Me dice, venga, pues vamos a urgencias y ya verás que te quedas tranquila. Si la habíamos visto pues un jueves y era viernes de la semana siguiente, ¿vale? Y vamos a urgencias y como que me tratan un poco de pesada. O sea, de madre primeriza, sí, que no en te plan, enteras, ¿no? Está Sí. obsesionada. Sí, tiene miedo, tal, no sé qué. Y efectivamente otra vez la misma historia, el mismo horror. Y entonces, pues claro, yo pensaba, con una semana de diferencia. Mi hijo Este Carles patrón, con 24, claro, este patrón la tiene niña que- con 25. Digo, algo tiene que ocurrir. Este patrón tiene que responder a algo, si Claro, no tiene sentido. esto no es una casualidad. Esto no es que la naturaleza es sabia, como muchos te dicen, y que de verdad que esa frase, por favor, personas del mundo. Puedes mirar a la cámara. Personas del mundo, o sea, no le digáis a una mamá que ha perdido a su bebé que la naturaleza es sabia. O sea, puede haber algo más doloroso que esa frase y más invalidante que esa frase, ¿no? Igual que otras muchas, ¿no? Como que eres joven, ya tendrás otro más adelante, no te preocupes, es que miles de frases Pero es que además, ostras, es que eso tiene que poner patada arriba. A ti como madre gestante, ¿no? A ti como la futura madre que te veías, a la pareja en ese momento se tiene hay que volver a recomponerla, al padre, a la familia, a los amigos, es como un tsunami, ¿no? Totalmente. Bestia, que Sí. te lleva... Es un castillo de naipes, ¿no? Sí, te lleva a, bueno, pues te lleva a lo hondo o a un túnel, según donde te quieras poner. Yo prefiero decir que me lleva a un túnel, que solo ves oscuridad y que tienes una crisis con todo, o sea, crisis a nivel social, crisis con tu pareja, porque cada uno vive el duelo diferente y eso también es muy difícil, ¿no? De reajustar esa nueva realidad. Crisis, pues eso, de identidad. Tú ya te ves como madre, pero la sociedad no te reconoce como madre. ¿Se llama el Y- síndrome del nido vacío? No. El nido vacío es cuando se marchan los hijos. Sí. Ah, pensaba que tenía también que ver con este concepto. Que yo sepa, no. Ah, vale. Pero es una crisis en toda regla, o sea, se trastocan los cimientos de tu vida o de tu proyecto de vida que estás construyendo se te van abajo de un día para otro y entonces ¿cómo gestionas eso? Porque no solamente has perdido a tu hijo, que es lo que más te duele del mundo, porque es lo que más quieres en el mundo desde el minuto cero, Total. ¿vale? Por eso da igual que tenga 25 semanas, que tenga, no sé, 40, porque tú lo percibes como tu hijo y lo sientes así. Es que el proyecto las decisiones que tú has tomado pensando en ese hijo y ese proyecto de vida, esa ilusión que te invade desde que lo estás buscando, se te viene abajo. Y tú no sabes ni qué hacer con eso, ¿no? O sea, yo llegaba a mi casa y pensaba, con el primero que claro, le compras de todo, te regalan de todo porque tienes esa ilusión, ¿no? Tremenda, que todo es para tu hijo ya. Tú pasas a un tercer plano. Sí, Sí, total. total. Y luego llegas ahí, tienes todos esos recuerdos y dices, ¿qué hago yo con todo esto? ¿Qué hago con mi vida? ¿Por dónde empiezo ahora? ¿Con qué me ilusiono? ¿Con qué me ilusiono? ¿Qué ¿verdad? motivo? ¿Qué motivo para seguir? ¿Cómo Si sigo? yo había puesto todas mis energías y toda mi esperanza en este proyecto, ¿no? Porque creo que al final la decisión de ser madre no siempre es fácil y que pues lo que he dicho, ¿no? Que es como te focalizas en eso, ¿no? Y pones toda tu energía, tu empeño, ¿no? En que vaya bien. Total. Y la verdad es que es muy duro. Es dificilísimo porque pasáis por este proceso, por el primero, pasáis por el segundo y luego yo creo que eso es como... Y luego viene la nada, ¿no? Exacto, viene la nada y sientes una apatía, que esto lo hablaba yo con algunas mamás que están atravesando el proceso de duelo, igual que yo, ¿no? Y me decían, ¿tú también sientes esa apatía? Y yo, sí. Es que yo
como dice Leiva, ¿no? Todo tiene luz de probador. O sea, no me ilusiona nada tanto como ese proyecto en el que yo había implicado, o sea, en el que había volcado todas mis fuerzas. Y entonces cuesta mucho reconciliarse con la vida, porque pues eso te ha decepcionado, ¿no? O sea, yo siento a veces que el mundo es un lugar hostil. Y me duele hablar desde este ángulo, ¿no? Porque yo soy un amante de la vida, a mí me encanta vivir y pienso que la vida es un regalo y que hay que aprovecharla al máximo, exprimirla al máximo, pero es que es una crisis existencial en toda regla. Es que estás en duelo. Sí. Total. Y luego la sociedad no te lo permite estar en duelo. Siempre hay que estar bien, siempre hay que estar con una sonrisa aunque te estés muriendo por dentro. Es que no se validan las emociones que son, ya no diría negativas, sino no tan satisfactorias como las otras. Claro, porque tú en el momento que tú tienes que dar a luz a tus 2 hijos, porque pasan de las 22 semanas, hay una cosa que has comentado antes, que claro, no se considera, ¿no? O no se contempla el hijo, ¿no? Porque no ha pasado los 180 días. ¿Tú luego qué haces? ¿Te vuelves a trabajar? ¿Tienes derecho a un tipo de baja o alguna cosa por el proceso en el cual vives? ¿O directamente el propio sistema te dice, no, mira, ¿sabes qué pasa? Que te ha pasado esto y ya estás preparado al día siguiente, 48 horas, para volver a producir. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues exactamente eso, último que han mencionado, ¿no? Que el sistema, si no llegas a los 180 días de gestación, no te otorga esa baja de maternidad. Y tú vives un posparto igual, vives con esa pena y te enfrentas a todo sin tener ningún tipo de derecho, porque no has llegado a los 180 días. Yo en el caso de Carles llegamos a los 168 días y me pasó en agosto y estaba de vacaciones y en cuanto el 1 de septiembre estaba trabajando. Estaba en un centro educativo desempeñando mi función pues como podía. Con adolescentes, con niños, con ¿no? adolescentes. O sea, como posparto más duelo, igual a irte a trabajar, es lo mejor. O sea, Sí. Nadie lo puede poner en duda. Y claro, a mí es que la sociedad, el sistema, todo me estaba diciendo que pasara página, que siguiera en la vorágine del día a día con mi rutina como si nada hubiera pasado. Y es que en cierto modo me lo creí. Porque yo no me cogí, o sea, a mí un médico no me otorgó ninguna baja ni nada. Y es que yo misma pensaba que no lo necesitaba, que estaba lo suficiente. Yo sabía que no estaba fuerte, pero pensaba, bueno, pues tengo que seguir. Porque claro, es que no había nada que me reconociese esa maternidad y ese posparto. Claro, ¿no? porque además hay una cosa que tú has comentado antes del bebé arcoíris, ¿no? Porque hay esa mitificación de la persona que pasa por el duelo, pero luego se queda embarazada y la vida sigue y le sonríe, ¿no? Pero Exacto. hay una invisibilización, ¿no? De las mamás que pasáis por 1, por 2, o simplemente con que pase uno es suficiente, y luego ya todo, el mundo cambia y no viene ese segundo bebé. Entonces, el sistema, bueno, ya no te hablo del sistema, pero lo que es el mundo de alrededor, ¿cómo lo viven? Porque claro, es decir, yo entiendo la parte del shock y que todo, y por lo que explicas, es ese tsunami que te va llevando, primero terror máximo en el primer hospital, te dejan llevar claro, tú desorientada, desubicada, sigues trabajando, haces la vida, pero luego pasa un segundo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo gestiona también? Porque tanto la gente de alrededor como tu marido, ¿cómo lo lleváis? Pues con mucha incomprensión. Cuando me pasa una segunda vez, yo noto que mi alrededor pues me da permiso para estar mal. La primera vez no me da permiso en general. O sea, evidentemente hermanas, madre, algún amigo muy cercano y bueno, la verdad que tuve mucha suerte con mis compañeras de trabajo que fueron muy comprensivas y muy empáticas, pero en general no se me da permiso para estar mal. Todo el mundo contribuye, o sea, la sociedad contribuye a que yo siga siendo productiva y no me pare en ese dolor, ¿vale? Así. Sí, tal cual. Y ya en el segundo es como,
yo ya noto, ¿no?, que la gente tiene compasión. O sea, es como, pobrecita, ¿no?, que le ha pasado 2 veces. Pero es que tampoco es esa Pero mirada, ¿no? Esa no es la Pero mirada. esa no es la mirada. No te tienen que pasar 2 veces para que tú sientas compasión por esa persona. Una ya es suficiente, ¿no? Y en esa una tiene que haber acompañamiento, y tiene que haber validación, y tiene que haber legitimación de lo que se está sintiendo. Entonces, yo no me sentía así. Yo vi muchas caras de incomodidad cuando yo necesitaba hablar de mis hijos, porque estar y sostener el dolor ajeno no es... Yo entiendo que no es fácil. Es incómodo. Pero incomoda, Incómodo. ¿no? Y entonces yo pensaba, o lo percibía como... se me daban muy pocos espacios donde hablar de mis hijos, y sentía esa necesidad natural de nombrarlos, de tenerlos presentes, como cualquier madre, ¿no? Porque cuando eres madre, tus hijos son un poco el foco de tu conversación, Es que somos ¿no? madres, Porque sí. forma parte ¿no?, de tu día a día, de tu rutina. Pues aunque no estén, tú también tienes esa necesidad. Y además los quieres honrar de alguna manera, y que no se le olvida al mundo de que han existido y de que para ti existen. Y Esto- que tienen un hueco en tu vida. Lo decía, me acabo de acordar, de Luis Enrique cuando murió su hija Sí. Shana, ¿no? Que decía que su madre no podía tener fotos, no podía nombrarla, y él le decía, no, todo lo contrario. Es que si no va a desaparecer. Total. Hay que acordarse de ella con amor, acordarse de ella con diversión, con todo, porque si no, va a Claro, desaparecer. es que es muy dañino para unos padres que los quieran borrar, como si no hubieran existido. Es que a ti no se te va a borrar ese dolor, a ti no se te va a borrar a tu hijo en tu vida, porque eso va en ti, forma parte de tu historia, y él forma parte de tu familia. Entonces, por mucho que se quiera borrar, de no mencionar, hay mucha gente que te dice, no te he preguntado porque no te quería sacar el tema, porque te iba a hacer daño. No, lo que me hace daño es que no me saques el tema. Es que ahora como que aquí no ha pasado nada, no era el elefante en la Exacto. habitación. Aquí no ha Exacto. pasado nada, ¿no? Porque lo que tú no entiendes es cuando tú comunicas la noticia de un embarazo, que todo el mundo te trate, te haga la ola y te haga la fiesta y te diga que es lo mejor que te va a pasar en tu vida, y que bueno, que tienes que estar súper feliz y contenta, que ya sabemos que en la maternidad pues hay esa idealización, ¿no? Ujú. Y que se te muera tu hijo y que te digan que tienes que estar bien. Es que es totalmente una contradicción. O sea, Que no, Lorena, no tiene sentido. Yo te escuché cuando hablamos la primera vez, te he escuchado, te leo, te sigo, te comparto, te abrazo, te acompaño, y de verdad no lo entiendo. Creo, y buscando, ¿no?, todo esto, que nosotras venimos de un pueblo, y que los pueblos son como más cerrados, más duros, y si no lo hablamos, no existe. Vamos a ver como Totalmente. que esto no ha ocurrido. No, es que me duele, es que necesito... No hables del tema, déjalo correr. Y en muchas situaciones de dolor, pues imagino un poco el comportamiento. Sí. Y es que no funciona así, es que al final cada uno tiene que hablar de lo que le apetezca, y a lo mejor es incómodo. No estés, estarán otras personas. claro. Pero yo necesito... Y además que yo creo que muchas veces cuando son temas así delicados, yo creo que la gente que estamos alrededor Ujú. tenemos que preguntar si tú quieres hablarlo. Claro. Es decir, no cómo estás, sino, oye, ¿quieres hablar de este tema? Totalmente. Y a partir de ahí, tú eres quien decida. Y que te den opciones, ¿no? O sea, que te creen espacios seguros donde tú puedas, soltar, si es que lo deseas. Hay gente, cada uno lo vive de una manera. Yo hablo con muchas mamás y es verdad que es muy común que tengas esa necesidad de hablarlo. ¿Vale? Es que es normal. El padre es verdad que lo vive de otra manera. Mira, te es iba a otro tipo preguntar de- ahora. Los chicos no lloran. Los hombres no lloran, deben Bueno, de pelear. pero Ya eso lo es- decía Miguel Bosé. Los hombres no lloran, tienen que pelear, Tienen ¿no? que Algo pelear. así. Y- Lo que pasa es que a lo mejor Miguel Bosé no es el mejor referente, teniendo en cuenta Bueno. que compró 4 hijos, de los Madre 4, mía. 2 eran suyos genéticamente, y cuando se separó se quedó con los suyos y el resto, pues, para el otro. No me lo cojo como referente, amigos. No, si no lo digo como referente, digo que todo lo contrario ha sido, no sé si has Es un pillado mi antirreferente. ironía. Era eso, la de los chicos no lloran, deben de pelear, Sí. porque tu Es- marido... Sí. Pues eso es otra. Él me decía muchas veces, es que a mí la gente me ve y me pregunta por ti. Ah, claro. A mí nunca me ha dicho nadie, siento lo que te ha pasado, cómo estás, cómo lo estás viviendo.
no se le da espacio a que esa persona comparta lo que está sintiendo. Y se sienten también muy solos y lo viven en mucha soledad. Y recuerdo que Carles quiso escribir un post en Ojalá Conmigo, que se llama Duelo en diferido, hablando precisamente de esto, ¿no? Que ellos viven un duelo más tardío porque sienten esa necesidad o esa responsabilidad de hacerse cargo un poco del dolor de la madre, porque sienten que está en una posición más vulnerable, y ellos como que postergan, ¿no? Dejan para después el sentir ese dolor, hasta que nos ven un poco más con fuerza. Y claro, es muy jodido vivir ese dolor en diferido. Total, porque claro, tú antes hablabas de que tú como madre que has dado a luz un niño, una niña, un bebé, no tienes baja maternal. Uh-huh. En el caso del padre... En el caso del padre, absolutamente nada. O sea, la madre tiene derecho a baja si la gestación supera los 180, de 180 días en adelante, pero el padre no tiene derecho a baja de paternidad en ningún caso, solamente si el bebé, en ningún caso de 180 días de gestación en adelante, solamente si el bebé nace con vida y muere. Ahí sí que tiene derecho. Matices más horrorosos. Claro, yo me paro a pensar, porque al igual que cuando una persona, una madre, ¿no? Una mujer da a luz y creo que muchas veces, creo que el tema de la baja paternal, yo la entiendo como ese apoyo, no para el bebé, sino para la madre. Hay que cuidar de la madre, ¿no? Para que pueda cuidar del bebé. Uh-huh. En vuestro caso yo creo que es también un poco lo mismo, ¿no? O sea, esa baja paternal también creo que es necesaria, no solamente para pasar el duelo, sino para acompañaros el uno al otro ante un proceso tan difícil, tan duro. Pues sí, ni siquiera tienes tiempo de adaptación. Por ejemplo, con mi niña, pues es que parí el 30 de agosto y el 3 de septiembre Carles estaba en su trabajo. Wow. Y yo vivo lejos de mi familia, lejos de mi gente, ¿no? Y al final, y a mí me dolió mucho ese día que lo vi salir por la puerta, porque yo estaba, pues eso, me sentía allí como muy vulnerable, de decir, jolín, es que yo estoy, que no me puedo levantar porque tengo muchísima anemia, me siento muy floja y mi marido se está yendo de casa. Y porque lo obligan a irse, porque realmente a lo mejor... Y porque él no se quería ir, él no quería irse porque no se sentía con ánimo para enfrentarse a su trabajo. Él también había perdido a su hija. Exacto. ¿No? Y entonces veo pues eso, que no se reconoce tampoco el dolor del padre. O sea, que queremos que, pues eso, que haya una igualdad, ¿no? O que pues el padre tenga ese reconocimiento de padre, y no hay ni siquiera pues ese tipo de permisos, ¿no? Que a lo mejor quizás no sean tan largos como el de una madre, porque la madre también conlleva la recuperación física aparte de la emocional, pero el padre, la parte emocional, ¿qué pasa? Mira, lo acabo de entender, porque tiene que salir a cazar. Porque si tú estás con anemia y él no te trae el whey, así, ¿qué va a pasar contigo? O sea, claro, que tiene que ir a cazar. Tiene que ser mexicano. Se puso el taparrabos, pues. cogió una lanza, ¿no? Y dijo... Y ya tú dijiste, normal, es que tiene que cazar. Lorena, ¿qué pedimos? ¿Qué reivindicamos? Pues sobre todo que la sociedad, que haya una consciencia de que el duelo perinatal y neonatal y gestacional debe ser tratado como se merece. Pedimos primero un acompañamiento. Psicólogos, cuando pasa esto, que haya un psicólogo, que haya una persona preparada que te pueda ayudar. Que hayan profesionales. Vale. Psicólogo. Bueno, primero que los médicos, vamos a ir un poco antes. Primero que los médicos aprendan a dar las noticias, ¿no? Exacto. Que sepan comunicar la situación y lo que está pasando. Protocolos. ¿No? Protocolo. Exacto. Que te informen también, porque por ejemplo yo recuerdo la subida de la leche. Yo es que ni era consciente de que me iba a subir la leche y a mí me dijeron tómate esta pastilla, y yo, ¿pero esto qué es? Y pues para la subida de la leche, para cortarla. Y pues tú, claro, aquí me falta información, porque entre otras cosas también está la opción de donar leche. Wow, y a mí no me lo explicaron. Qué melón. ¿Vale? Y entonces, a lo mejor esto
No lo sé en tu caso, pero a lo mejor esto te habría dado fortaleza. Claro, hay muchísimas mujeres que se sienten aliviadas haciendo eso, ¿no? Porque Madres de leche, ¿no? Claro, porque al final sienten que se les ve reforzada su identidad como madre ejerciendo de, pues eso, de donantes de leche, y también les recuerda que la existencia de su hijo ha tenido un sentido también, aparte del sentido que tiene para su vida. Embarazo y tu parto. Por lo tanto, tienen voz y voz. Además me parece, ahora no recuerdo, esto lo pondremos en redes. Tengo una amiga mía que estuvo su hija 3 meses en UCI, bueno, una complicación, y claro, mi amiga agradecidísima siempre al banco de leche, porque claro, es decir, ella no producía suficiente, aunque se estimulaba y tal y daba leche, pero gracias al banco de leche que pudo tomar la leche maternal la hija. En España hay 2 productoras de leche, está la Central Lechera Asturiana y luego estaba yo. No lo imagináis. Lo siento, a lo mejor parece un poco frívolo, pero o sea, yo me acuerdo que llegué con una mastitis y me dice la matrona, llévate este bote en tu casa y me lo vas llenando poco a poco. Y yo le dije, poco a poco dame el bote. Y eso era, tío, una locura, una barbaridad. Y no me dejaron donar. ¿Por qué? Porque como yo, sabéis que tomo antidepresivos y ansiolíticos y los había tomado antes del embarazo durante muchos años, esa leche podía estar contaminada. Ah, pero tu hijo sí que podía tomarla. Mi hijo la tomaba, pero yo es que yo tenía litros de leche congelada. Lo mío era una producción Qué fuerte. exagerada. Tuve 4 años dando lactancia, Auriol. Sí. Central Lechera Asturiana, si queréis hablar conmigo. No, productora, no. Central Lechera Murciana, cariño. Que si queréis hablar conmigo, nos queréis patrocinar, hablamos, no pasa nada. Madre mía. Seguimos. Hemos dicho psicólogo, información, un protocolo. A la gente, ¿qué le pedimos? A la gente empatía y que es que pienso que no hace falta que te pase para tener un sentido común. O sea, que no te A veces digan... somos torpes. Sí. Lo hacemos yo, en mi caso, por ejemplo, te diría que lo hago sin querer. Y a veces Por hago supuesto. preguntas o comentarios que luego digo, si hubiera estado callado, ya está más bonita. Está claro que no hay ninguna maldad ni ninguna intención de hacer daño detrás de ese tipo de frases como las que mencionábamos antes, pero pues hay que pensar, si tú a una persona que se le muere su madre o su padre no le dices ya tendrás otro, ¿no? No. Porque una vida es insustituible ¿no? e irrepetible. Por lo tanto, pues lo mismo, tratar un poco la muerte perinatal y neonatal como otra muerte, ¿no? Bueno, pues como es, ¿no? Exacto. Que al final yo creo que me da la sensación que es una situación, creo que es tan dura que la gente despersonaliza para poder, ¿no? Decir, bueno, pues esto lo ubico aquí, ¿no? Porque al final, si lo miro de frente, es demasiado doloroso, ¿no? Totalmente. A las instituciones públicas, al gobierno. Pues alguna legislación que regule protocolos unificados, que no dependa del hospital que te toque para recibir un buen trato. Vale. Y recursos como por ejemplo las cunas frías, que esto está en Estados Unidos y Reino Unido desde hace muchísimos años. No es ninguna novedad, pero ahora pues poco a poco en España van habiendo más, para que tú puedas crear recuerdos con tu hijo, que si la familia lo desea, pues lo conozca y puedas pasar un rato con ese niño, ¿no? Cunas frías. Cunas frías. Ay, el nombre no sé si me gusta, ¿eh? Hombre, Melena. el nombre no es bonito, la verdad. No me gusta, cunas frías. Aquí lo podríamos crear y decidimos otro nombre. Claro, otro nombre, sí. Pero sí que es verdad que el recurso en sí, si se quiere, pues puede ser de mucha ayuda a la hora de procesar el duelo, porque generar esos recuerdos te va a ayudar, te vas a agarrar a ellos cuando tengas un mal día. A mí me pesa muchísimo más no haber visto a mi hijo Carles que haber tenido a mi hija en brazos el tiempo que pude. Total. ¿Todo el que quisiste? Sí, en ese caso me dijeron hasta que tú quieras, y la verdad es que para mí, desde que empezó mi duelo hasta ahora, ha sido el momento de más paz de todos los tiempos, diría. Mira, o sea, pues es decir, que hayas tenido esta pues experiencia dentro de todo. Por eso que ¿Y a las mamis? a las mamás que están pasando por esto, pues a las mamás que están pasando por esto, que no están solas y que se escuchen, que apaguen el ruido exterior y que sean honestas con ellas mismas y que se cuiden todo lo que necesiten, y no pasa nada por parar, que hay muchísimas madres que se sienten mal por necesitar una baja o por pedir ayuda psicológica si la necesitan,
que lo que sienten es válido y que no tienen que compararse con nadie, que cada duelo es único y que incluso una misma persona lo vive diferente. Entonces, que empiecen respetando y validando lo que ellas sienten para que los demás también puedan hacerlo. Me encanta lo que acabas de decir. Total. Pero es que esa frase la podríamos decir en el del TCA, en el de la todos. miastenia, en todos. Totalmente, porque es eso, validar lo que cada uno, su sentir, ¿no? Ujú. Total. Wow. No sé si quieres decirnos algo más, si nos quieres comentar algo más, si hay algo que quieras aprovechar este espacio. Pues agradeceros eso, pues que pueda estar yo aquí hoy visibilizando, porque para mí de verdad que es muy importante y que gracias por la confianza, ¿no? En mí, por la tratar un tema tan generosidad. sensible. A ti Así sobre que todo por muchísimas venir. gracias, chicas. Gracias a ti. Que eres un bomboncito. Ya lo eras de pequeñita. Y ahora pues sigue siendo un Wow. bomboncito. Gracias, de verdad. Mal, perdón. Sí. Me sabe muy mal que hayas pasado esto. No es que me sabe muy mal que lo pase cualquier madre. Mirarte a los ojos y que hayas pasado esto me sabe muy mal. Y no sé, si algún día alguna de mis palabras te ha ayudado o te ayuda, me alegraré mucho. Yo he de verdad. decir que en mi proceso de duelo escucho todos los viernes por la mañana crisis existenciales, porque de verdad que a mí me ayuda muchísimo a ver otras realidades, a ver que hay mucha gente que también pues está pasando por momentos complicados y que pues al final sentirse acompañado es súper importante. Es muy importante no sentirse solo. Ya no estamos solas. Entonces, de verdad que la labor que hacéis es impresionante y ojalá que llegue a muchísimas personas y que este episodio pues sirva para que la gente también sepa acompañar mejor estos procesos. Ojalá. Ojalá. Así que- Ojalá. Piel de gallina, ¿eh? Uy, sí, Wow. ostras. Bueno, pues ahora... Ahora vamos a hacer un ping-pong, Vamos a pero yo hacer no un sé ping-pong. si... Mira, a la mierda. Nada, el ping-pong. ¿Tú entiendes mi ¿Pero letra? dónde está el ¿Tú ping-pong? te No sé. acuerdas del Ah. ping-pong? ¿Tú sabes lo que es el ping-pong? Sí. Ah, es una canción. Bailemos el ping-pong. Ping-pong, Voy a dibujar en ping-pong, la mano, ping-pong. mira. Pintada. Porque te vamos a hacer el ping-pong, ya sabes que te vamos a poner dos, tienes que elegir uno, lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, intentando mantener el tema. Ahora tú ya Ahora vas tú. haciendo. Vale, a ver, ¿Entiendes a ver. mi letra? Hombre, llevo 21 capítulos leyendo, bueno, descifrándola. 21, sí. 21. Vamos. Qué número más chulo. Andaban. Mar o montaña. Mar, Decirlo en voz alta o escribirlo en un papel. escribirlo en un papel. Escuchar a quien ya lo ha pasado por esto o que te escuchen sin decir nada. Escuchar a quien ya ha pasado por esto. ¿Fotos de recuerdo o un lugar hacia donde ir? Fotos de recuerdo. Aceptar que duele o intentar entenderlo. Aceptarlo. Aceptar que duele. ¿Ritual íntimo o palabras al viento? Me hubiera gustado tener la oportunidad de ritual, pero me he servido de las palabras al viento. ¿Hablarlo o guardarlo? Hablarlo siempre. Claro que sí. Y ahora nos queda que nos cuentes una crisis existencial, lo que tú quieras. Mira que me has pintado. Sí. Pues, madre mía, es que lo que os he venido a contar ya es una crisis No, eso es- existencial en sí. Es una Sí. movida. sí, Es sí. una movida Total. fuerte, pero pues yo también dar un mensaje un poco de luz, ¿no? Yo sé que estoy atravesando un túnel, pero que hay luz y que también hay muchísima belleza en la oscuridad, porque pues personas que llegan a tu vida de repente que no pensabas, gestos de cariño, hay muchísimas cosas que te recuerdan que la vida tiene sentido y que merece ser vivida y yo desde luego, pues a pesar de la desgracia, me siento agradecida con la vida. Qué bien. Yo solamente voy a decir Qué una cosa de bonito. conclusión. Sí. Sabes que me ha sorprendido mucho una frase que has dicho, que es que no hay noche, ¿no? Ese día que vas a casa y no hay noche. Entiendo que eso luego pasa a que no hay día, no hay luz. Pero me quedo con que hay belleza en el dolor. Y que hasta el dolor nos puede enseñar cosas y nos puede dar un punto de belleza. Sí, mira, yo además escucho mucha música
en el duelo porque me conecta un montón con lo que siento y me gusta mucho Valeria Castro y hay una canción que dice no es eterno estar a la deriva y yo voy con eso hasta el final, o sea, pienso que después de esto, sea cual sea el proyecto que venga después a nivel personal, no va a ser eterna la deriva. Y va a haber mucha luz. Siempre va a estar ahí, o sea, siempre va a tener el recuerdo y cada vez se transformará, ¿no? Ese dolor irá transformándose. Sí, pero que el amor nos salva, o sea, el amor hasta en el momento más terrorífico te hace subir como el ave fénix, te agarra la vida el amor, así que pues ese es el aprendizaje a partir de esta crisis. Wow. Wow. Pues bueno, pues no hemos terminado, ¿eh? No hemos terminado, quédate aquí. No hemos terminado. Cuando he dicho escuchar música, de repente no sé por qué me ha venido a la cabeza, me imagino ahí en suavemente yo y la otra, ¿no? Porque no, pues, da igual. A mí me ha venido, bailemos del ¿Te ping-pong. imaginas? Bueno, cada cual. Yo escucharía Radiohead ahí. Hombre, sí, claro. Tenemos Pues, las movidas tochas. Ahora viene una sección que se llama Movidas Tochas, que hoy hay un pequeño cambio. Es que a mí me da la risa porque el cambio que tenemos está hecho polvo. está hecho El cambio polvo. está... Hemos ido a las rebajas, también te lo digo. No. O sea que ¿Por qué me meten tenemos que comentar que realmente pues que Pedro pues por un tema de salud no ha podido venir, pero bueno, que Pedro, que te mandamos un besito fuerte, un abrazo, y hoy pues tenemos a las movidas tochas, tenemos otra persona y yo voy a presentarte así un poco en plan Banana Club. Como dicen los superhéroes, los grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. Se le podía conocer como Eloy, pero en realidad se llama Iván. Tiene una faceta de día, que es ser el marido de la Cristina, pero luego tiene la faceta de noche, que es community manager, que es muchísimas cosas de las crisis existenciales. Se lo conoce como Eloy, pero en realidad es Iván, como había dicho. Así que hoy tenemos para las moviditas tochas a Ivancito primero. Hola. Mario, nos haces un súper favor, nos das el agua. La tengo yo aquí. Que te piensas Por que yo no favor. hago nada. Por favor. Programa recomendado por Bezoya. Bezoya. Sin rimar. ¿Qué te hace? Crecer la nariz. ¿Bezoya tres casas o no es Bezoya tres Es tres casas, Vale, claro. ¿me echas a mí también? por Esta es la favor? buena o la mala. No, esta es la no tan buena. No sé si Guillem Jesper sabía que yo estaba ¿Que casada. sabes que tienes Uy, agua? Le ¿Quieres? estás poniendo los cuernos en Esto, este Mira, episodio. te voy a decir, mira, voy a estrenar. No la he mi- limpiado. Yo no la utilizaría. No sabemos qué tipo de enfermedad puede haber ahí. Pues te voy a decir que yo tengo una teoría, gente que bebe agua, que una cosa es la Bezoya y otra es la Tres Casas, tiene sabores Ya distintos. estoy mirándome la cámara. Es que Cristina es una sumiller del agua. Bueno, solo pido en la vida que nadie me traiga agua de San Aniol, por favor. ¿Qué Está es eso? malísimo, está No lo he malísimo. probado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno. ¿Cómo estáis? ¿Y tú? Bueno, a ver, realmente... Escúchame, ¿tú te crees que lo vas a decir todo así, pa, y no te vamos a decir No, nada? no, Pero para yo tengo aquí para pim pam. empezar, hoy tendría que empezar, porque no tenemos entradilla, pero tendría que ser la canción de Banana Hop. Giovanna, Give me hope, give me hope, Giovanna. Es mi versión, cariño. Eh, Y luego hay royalty. Lo primero, ¿con gorra? ¿Sin gorra? Está Sin guapo gorra. con las ¿Sin dos, gorra? ¿eh? Sin gorra. ¿Sin gorra? ¿Cariño? Está guapo con los dos. Ah, mira, ¿has visto? Cariño, pero cariño no. Cari- Ay, yo cómo te sientas tú más cómodo, más seguro. Ah, tenemos a Pepa Belino. Mira, tenemos, fíjate, ¿te has dado cuenta que tenemos tatuajes iguales? No, no son. Fíjate. Bueno, hay uno que sí. Hay uno que sí. Y este. Y el otro Y es este también. triángulo. Sí. Muy bien. Bueno, Casualidad, pues voy a intentar mirar a la cámara y no leer un poco los apuntes que he hecho. Lo primero, tengo muy mala cámara. ¿Eso qué quiere Pero, decir? ¿qué te Pero no dices mires a la eso? cara, mira, no se nos Ah, perdón, pues miro a la cámara, pues miro a ellas, pero de vez en cuando miro a la cámara. Lo que tengo que decir a la cámara es que tengo muy mala cámara, ¿Que que no? pronuncio peor que un murciano borracho. O sea, pronuncia peor que yo soy murciana. Él no, pero diría Cristi, os se voy a siente decir una cosa, Pero os voy a decir una cosa. ¿A quién se le ocurre coger y empezar a decir los defectos antes de empezar? Yo, Tú tira, para el tira. listón lo dejo bajo y luego que hay que subirlo, se Que sube. no, que no, yo ya sé que... Bueno, voy a intentar Manuel sacarlo Pedro con lo han dignidad. dejado arriba, pero, bueno, tú lo vas cariño, a hacer muy bien. Que como te mide 45 centímetros, nadie se va a La dar nariz, cuenta de eso. el pie. Yo solo espero estar un poquito a la altura de quienes me preceden, ¿vale? Y nada. Va a ser muy difícil, ¿eh? Vale, otra cosa que quería decir, muy importante, importantísimo. ¿Qué? Agradecer a Lorena que esté aquí. Ay, Esto no, gracias. hombre.
A vosotros. Agradecer a Lorena que hubiera un primer intento y hubo un folloncico con el avión. Es verdad. Que hoy también ha habido un conato con el avión. Y sobre todo, lo Eso más se ha importante, resistido, o sea, se ha no resistido. te imaginas, Lorena, lo que nos llena, me incluyo porque yo siempre he estado en la trastienda, Como lo que, Eloy. lo que nos llena, que sean los invitados quienes digan, hola, me gustaría venir. Oh, Que no tengamos que buscarlo. Eso es decir, wow, ¿sabes? Y ha habido, has estado tú, ha estado Marina, ha estado Laura, ¿quién más? Ahora estamos haciendo Así de memoria. no tengo memoria yo. Vale, de memoria, si me olvido alguna o alguno, Pero que sí por que favor. es verdad que tenemos bastante Marc. gente que además vendrán en la siguiente temporada, que también nos han escrito y nos han dicho cositas, con lo cual Qué guay. estamos súper agradecidas. Sí, sí, y además, sabiendo que cada viernes os escucha, Sí, Totalmente. ella, cada viernes por la mañana. Cada viernes por la mañana. Vamos al lío. Os voy a hacer un índice de lo que voy a hablar. también. Una guía rápida, 3 puntos. Es que como le dijimos que le íbamos a fiscalizar, le dijimos... Es que sí, es que no, vamos a hacer un ensayo una general. presión, ¿eh? Ni ensayo ni ensaya. Vale, lo primero, voy a hablar de palabras, porque a mí me gustan mucho las palabras. Sí. Lo sabréis, ¿eh? Una vez escribí y aquella que no me conocía tanto dijo, ¿por qué hablas como del siglo XIX? ¿Vale? Voy a hacer un juego que me habéis dado muchas cosas del juego, con lo cual... Sí, lo sé, ¿Vale? que yo tengo spoiler. Y después voy a hablar de música porque me gustaría que tocásemos un poquito de música que Pensaba que ya que tocásemos... digo, pues va, era una sorpresa que tenía pensada, pero como he ido como las cabras no me ha dado tiempo. Vale, Pero bueno, menos mal que estás tocando la guitarra. pues estaba a punto de hacerlo. ¿Vale? Ya, Entonces, te conozco. ¿vale? Fase superada. Fase superada. Vale, No, la- para atrás. Para atrás. Siempre para atrás. Pues yo para adelante. Bueno, pues venga, como los de Venga. Alicante. Tal cual. Muy bien, muy bien. Voy a hacer unas preguntas y quiero que me contestéis. Yo tengo las respuestas ya, pero son muy fáciles, ¿eh? Venga, vale. No son, Venga, va. están, o sea. Venga. ¿Cómo se llama la persona que pierde su pareja? Que pierde su pareja por una defunción, muerte. Viudos. Viudo. Viudos. Viuda, ¿vale? Viude. ¿Cómo se llama la persona que pierde a sus padres? Huérfano. Huérfano. Perfecto. Huérfana, Huérfana. Exacto. Huérfano. Huérfane, parece una palabra A ver, alemana. eh, Huérfana. ¿Cómo se llama la persona que pierde a su hijo? Oh, Madre hecha polvo, destrozada y en duelo. No, pero no hay una palabra, no. 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 Yo tampoco lo sé, sinceramente. Entonces, lo que hice fue buscarlo, no lo sabía, y le envié en la X, en el antiguo Twitter, Ah, el de la Les- primera dama, como diría. exacto. pues le escribí a la RAE directamente, RAE Muy Informa, bien hecho. Muy RAE bien. Informa, y le hice la pregunta, oye, ¿cuál es, bueno, le hice la pregunta así, ¿cuál es la palabra que define a quien pierde un hijo? Y yo tenía apuntado aquí que no me contestaran. Pero ha habido un giro. hubo un giro y ayer recibí una respuesta. ¡Oh! Me daban un tirito porque me decían, sí, pero después ponen hashtag RAE duda o duda RAE o algo así. Bueno, Bueno, vale. Pero lo que me contestaron fue que la palabra es, que no me gusta nada, porque además no es una Pero palabra. existe entonces. No, nosotros no existe. Yo me lo imagino durante 48 horas la RAE pensando, ¿qué palabra ponemos? RAE sudando. mierda. El Quijote no pone nada. Rápido. No, ni Quijote en ningún sitio. Me dijeron que, o sea, a mí me dejó un poquito frío, ¿eh? Me dijeron, se llama huérfano de hijos. Ay, Mira, por yo te voy a decir favor. una cosa, voy a hacer una reflexión. Dicen, es común y es popular que la pérdida de un hijo es lo más doloroso que hay. O sea, los padres siempre dicen, mis padres y todo eso, yo también lo pienso ahora, que me muero yo antes que mi hijo, que ojalá que yo no vea la muerte de mi hijo y que no haya una palabra. ¿Sabéis por qué creo que es? Porque seguimos siendo las mujeres las que parimos y las que sufrimos ese duelo como más álgido. ¿Puede ser o es mal traído? Bueno, a ver, pero Bueno, es que a lo mejor en la RAE tendríamos que ver si es un campo de nabos Lo o será. si hay alguna mujer, ¿no? si queréis os O lo no. investigo y os lo... No será. Pues venga, póntelo de deberes. Me lo pongo de deberes, Pero me vale. parece interesante Pero es muy que, curioso, que no exista una palabra que defina ¿No existe? la, No, tía, y la Porque al madre final- que es pierde el un hijo. dolor más grande que hay, la pérdida de un hijo. Total. ¿Y cómo lo vas a mencionar si no existe la palabra? Sí. Claro, no se puede. Pues exacto, eso es que viene genera todo más tabú, ligado. ¿no? Bueno, una cosa, entonces, Claro, deja- todo no, tiene yo no relación. quiero deberes. Lo que tenéis que hacer es pedir, por favor, a las Cristis, Mira, que espérate. sois populares. Iván, tienes el corte. La reflexión que acaba de hacer Lorena es alucinante. Este corte lo tienes que hacer, apúntatelo, que luego Pero se te olvida. apúntatelo tú. Vale. No, lo que digo yo que los Madre deberes, mía, los deberes se míos, me ha venido al programa las videollamadas que tengo yo en mi casa. los deberes que tenéis que hacer es coger y pedirle a la RAE que por favor No puedo con él.
digan y designen y inventen. Presionamos. Presionad. Hashtag. Totalmente. Hashtag. RAE. Nombremos el duelo, los padres en duelo. Un vocablo para los padres Venga, en duelo. Lo vamos a pedir. Lo vamos a pedir. Y por favor que sea un término amable. Bueno, Porque y tú que eres profe de inglés, si hay alguna palabra que exista en inglés. en inglés no Tampoco, existe. ¿no? Que yo Tampoco. sepa, no. Bueno, No. el juego. El juego es muy sencillo y es muy chorra, básicamente. Tienes que decidir. Yo voy a decir dos frases. El tiempo ya lo hemos hecho. Dos ya. frases. Hay una que será correcta y otra que será incorrecta. Y estas frases, perdón, que me la he dejado aquí. Que lo tiro antes de tiempo. Pero porque la has tirado antes de Porque no tiene tanto tiempo. O sea, es una que es la correcta y otra que es la que dice, bueno, cállate porque no, mejor, venga, va. Escóndete como, ¿sabes? Homer, que se mete dentro del arbusto. Pues exactamente igual. Entonces, decidid con qué onomatopeya o qué expresión queréis hacer para decir mejor que te escondas. Hacemos así para atrás. Como Homer Simpson. Vale, perfecto, las tres, ¿eh? O mira, hacemos como en la antigua vale. Roma. ¿Aquí o aquí? No sé, ¿qué queréis? Pero no entendí. Yo voy a decir una frase. Él va a decir una Entonces, frase. tenéis que decidir. Oye, por ¿Tenías favor. que haber traído una cartulina verde y una roja? Sí, pero es que hoy no vengo de casa, vengo de fuera. Vale, Lo he entonces pensado. hacemos. Si De Canarias. la frase buena es. No más hablar de más que los plátanos, por favor. Venga, va, seriedad. ¿Así o seriedad. así, no? ¿Así o así o Vale, no nos gusta vale, eso? Exacto, vale. exacto, Porque vale. además tengo las uñas. Es un juego Yo me la es un muerdo. juego muy chonchicho. Mamá, que sé que te encanta esto. Chonchicho. Mamá de Cristina, suegra. Venga, va. Bueno, entonces, tú llegas allí y dices, bueno, mire, pues resulta que me ha pasado lo que le pasó a Lorena y dice, la respuesta es, pues ahora vuelves a tu rutina, a tu trabajo y seguro que eso te despejas. Vale, bien. O hay una respuesta que es, tómate el tiempo que te haga falta y el que necesites. Bien. Si todas me las acertáis, os llevo a pasapalabra, ¿eh? Vale. Ahora viene otra respuesta que es, no te preocupes, y seguro que te quedas embarazada enseguida. Bien. Y después hay otra que dice, bueno, yo sé que este dolor es único y que por lo tanto lo voy a respetar siempre y tómate el tiempo de nuevo, o sea, siempre lo mismo. Ay, perdona, me he equivocado. Bueno, No, es que... tú ya no vas. No he llegado. Tú estás a punto de no ir ni allá tú. Hay otra que dice, mejor que te haya pasado ahora, antes de encariñarte. ¡Wow! ¡Qué horror, por favor! Es que no sé si tirarte Es el vaso que- de agua a la No, cara. yo lo he cogido, Me de estoy enfadando y internet. todo. Muy bien. Otra que dice, oye, que el vínculo, que ya existía, y que tienes todo el derecho del mundo a llorarlo. Otra que habéis dicho ahí, todo pasa por algo. ¡Qué horror! Y después, el que dice, no intento explicarlo y solo quiero acompañarte. ¡Wow! Qué inteligencia emocional hay que tener para Desde esto. luego. Eso es Sí. otro nivel, Iván. Sí. Sí, yo creo que no hay nadie, bueno, alguno de, sobre todo, a ver, sí que es cierto que quizá las generaciones más antiguas, nuestros padres, abuelos y tal, sí que algunos serían capaces de decir la primera frase. Yo Bueno, creo que mucha gente sería capaz de decir No. las Yo primeras frases. he sido. ¿Sí? Iván, Sería- he de decirte que esas frases provienen más de gente joven No fotis. que de gente mayor. A Vale. mí me las han mencionado más gente de mi edad que, por ejemplo, mi abuela o amigos de mi abuela, por ejemplo. Yo O lo gente quiero del pueblo disculpar, yo mayor. los quiero disculpar en el sentido de que no saben qué hacer y Totalmente, pero sí, una sí, cosa, creo que tú lo dices mucho, ahórratelo, no Sí. lo Se digas. pierden oportunidades de estar Exacto, callados. exacto. Y después, claro, ¿qué edad tienes tú? 34. Eres joven, ya tendrás más oportunidades. No, Ahora me equivoco. sí que eres joven, sí que eres joven. Claro, es que me Esto es emocionaba lo de con lo de joven. ser joven. Vale, Y sí. ahora era jolín. Y Es que no es después, tan fácil, ¿eh? y después No, hay una no. que esto no es un campo de fútbol. Nadie sustituye a nadie. O sea, tu dolor merece su espacio. Muy bien. Y la última, que también se lo dijeron a Bárcenas.
Sí. Sé fuerte. ¡Sé fuerte! Sé fuerte. Tienes que ser fuerte. fuerte. Y hay otra que entiende que a lo mejor hoy no puede ser tan fuerte. O sea que si hoy no puedes, no pasa nada. Tú lo haces lo mejor que puedes. Bien. Cling. Fase superada. Venga, y ahora vamos a mi tema, que es el que me interesa. A ver. No. Fútbol, mujeres, toros. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Qué corrida de ayer? De toros, de toros. Sí, cariño. Mira, estaba el Litri sigue toreando. No sé, no, es que tía, yo los toros cero. El Litri es torero, ¿no? No, lo que llevamos es un litro de agua El- bebido. vale. Venga. Y el litricista, ¿os han arreglado ya el aire acondicionado? El litricista. El litricista. Está el litricista. Oye, al electricista de los Ramos le llamaban el Litri. Claro, Sí, claro. pues el litricista. Madre Sí, Vale. el padre de... Aquí sí que voy a hablar un poco porque he cogido mucha información. A ver, os voy a hablar de mi grupo favorito de música. A ver. Guillén Gisbert, No, mentira. ¿no? No. No, Kim Gutiérrez, que no tiene grupo, pero... Tampoco, no sé si canta. Es un grupo que es de Los Ángeles y se llama Tool Ah. y hacen metal progresivo, ¿vale? Estos son 4. Es un chivarita Son- de estos. Son chivarita. Bueno, yo lo llevo hasta tatuado. Se caracterizan ¿por qué? Porque hacen metal progresivo y hacen como ritmos un poco peculiares. Pues un 7x8, un 5x4, un 13x8, etcétera, etcétera. Incluso muchos no lo entienden ni sus propios fans, pero a mí, por ejemplo, me encantan. Y son un tío que es viticultor, que es el cantante. ¿Viticultor? Viticultor. ¿Eso Tiene, qué? pues tiene bodegas de vinos, pero... Ah, Viticultor. Viti. Sí, vinicultor, No no. es vinicultor. Viti Vinci. Vale. Después otro que era productor de efectos especiales en Hollywood, Ah. ¿vale? Era el que hacía así con los... El que se ponía a grabar los cocos y empezaba... No, efectos especiales pero a nivel de imagen, de imagen. ¿Te imaginas? Después, el bajista, que siempre es el tontico del grupo, hola Arnau. Arnau, no nuestro Arnau, sino mi Arnau. Hola, Arnau. Fabre. Hola, Cala. Vale. ¿Qué es inglés? Hola, Nuria León. ¿Qué es inglés? ¿Qué es inglés? Sí, Son americanos y el tío es inglés. sí. Y después, No seas racista. el batería, Baterista. ¿vale? Que es para mí es el mejor baterista del mundo. Después de mi Vale. El marido. mejor baterista del mundo siempre será la Gloria Maurel, Fran del Valle Y Jordi Vergara. Fran de Second y Jordi Vergara y luego también el Arnau Bailbé, hermano de Pau Bailbé. Muy bien. Amigo ¿Vale? de Entonces, Guillermo. este grupo no saca discos cada año, saca de vez en cuando. Yo me acuerdo que O sea, sobre cuando todo... sacó disco, el vinilo que se lo quería comprar valía 180 pavos. Hombre, te voy a decir una Vinilo, cosa. ¿eh? Es que después de lo que me has No lo explicado... quiero tanto. Yo lo entiendo. Yo entiendo que valga tanto dinero porque aparte de Iván, poca más gente va a No, comprar. es un grupo... Que tienen un Grammy. Sí, Un sí. Grammy de... Tienen un Grammy. Grammy de de- mejor canción de rock o algo así. Grammy de harina o Un Grammy. de... Pues bueno. Pregúntale a tu marido si lo sabe. Porque si no los conoce, ya verás. Uy, va a caer. Va a caer en picado. Va a caer en mi picado. marido, ya verás. Vergarrara va a ser él. La Vergara. vergara de mi marido. Verga rara. Mal traído, Fran, mal traído. Bueno, La tiene curiosa, por cierto. lo que se iba a decir. O sea, pasaron entre un disco y otro, pasaron 13 años. El último disco, que es Fear Inoculum, que de hecho me lo regaló tu hermano para Reyes, Juanje. Pasaron... Y te quiere más que yo. Exacto. Pasaron pero fue en CD. Pasaron 13 años. Pero el disco anterior se llamaba 10.000 días. Que es lo que tardan en hacer el disco. No. Mm. 10.000 días fue el tiempo que pasó desde que la madre del cantante, ¿vale? Sufrió un derrame cerebral y se quedó paralizada durante aproximadamente 27 años. Wow. Que fueron 10.000 días, Eso también es duro, ¿eh? ¿vale? Qué duro. Y entonces este grupo tiene una canción dentro de ese disco que se llama Wings for Mary. La madre se llamaba Judith Mary, ¿vale? Y la madre era súper espiritual, súper religiosa, él completamente agnóstico, y básicamente esa canción lo que hace es tratar el dolor y el duelo de ese hijo con esos 27 años que estuvo la madre pues bueno, paralizada, o sea, un desarme cerebral pues estaba pues allí. Entonces, ¿qué temas toca? Pues la devoción inquebrantable, el sacrificio y la fortaleza, porque Maynard reconoce, es el cantante, reconoce la resistencia de su madre frente a su vida en parálisis, la injusticia divina, se cuestiona a Dios, ¿cómo es posible que mi madre siendo tan devota Bueno, y Dios sí, le haga esto? ¿Vale? Y hay un fragmento destacado que dice: tú creíste en momentos que nadie más podía ver. Y después esa canción tiene una segunda parte
esa segunda parte más me pica porque, o sea, es un grupo que hace rock progresivo, pero tiene como muchos interludios como más de soniditos, de percusiones Como raras. Ross, cuando se ponía a cantar el helicóptero, tocando el piano. Vamos, que estás 2 días para escuchar el tema, ¿no? Exacto. La verdad que tú aquí- Y después, pues poca cosa más. Que se Pero va a la decir. segunda de que no tiene ningún fragmento La central. la segunda sí, la segunda vuelve a criticar la religión, en este caso critica la religión. O sea, voy a leer textualmente, lanza dardos contra los creyentes que juzgan sin comprender lo que es verdaderamente el sacrificio y la fe. Y él defiende la fe de su madre como auténtica frente a la hipocresía religiosa. Ajá. Redención, hay una metáfora de las alas. Las letras son enrevesadas y complicadas, son de ¿eh? una intensidad Sí, importante. son intensitas, son intensitas. ¿Tú alguna vez has escuchado un credo? Sí. Vale. Y, Pues eso, pero y otra con más. guitarra, ¿no? Sí. Y no tengo muchas cosas Hermana, más que yo sí decir, credo. la verdad. Es que yo cuando yo me aprendí el credo, porque claro, yo vengo de una familia súper religiosa, yo cuando me aprendí el credo yo me sentía súper orgullosa de mí misma, porque era como lo más difícil que te podía aprender de la religión. El Padre Nuestro era fácil, la Salve, la Ave María, pero el credo, No, el credo era infumable, con todo mi respeto. que era como que llegaba a misa y decía, creo en Dios, tierra. Le quería hacer una pregunta, o sea, ¿te gusta la canción Luz de Probador de Leiva o dice Luz de Probador? No, la canción, no recuerdo cómo se llama, pero es una canción que ha escrito porque un amigo de él está pasando por una depresión y entonces dice, todo tiene luz de probador. Bueno, no voy a poner aquí a cantar. musicales de Cristo, En plan, siempre hay, es siempre hay. como, ¿no?, una metáfora de cómo ve la vida su amigo. Vale. Y me gusta muchísimo, pero Vale. os la pasaré. Luego Vale, la paso. sí, por favor. Pues sí. Y no sé, ¿queréis que diga algo más? No lo Nada. sé. No sé, yo por mí ya he acabado. ¿Cómo has porque- dicho que se llamaba el grupo? Tool. Ah, ¿Tú? No, yo no. ¿Para qué entras? ¿Para qué Yol. entras? Tool es herramienta en inglés, ella lo sabe. Totalmente. Oye, Iván. No, quiero acabar con una frase importante. No, pero antes de acabar con esa frase importante, cariño, venga, dile a la gente lo que tiene que hacer. Por supuesto, yo lo explico. Yo realmente yo personalmente estoy mirando estoy mirando cada 2 minutos el móvil. Cierto. Me dedico a actualizar seguidores. Y luego me dices, estás ya con el Te móvil. Entonces- voy a decir una cosa. No hace falta que cuando te expliques esto sea tan amenazante. No, con muchísimo cariño. Yo os pido que os suscribáis porque Si no ganamos nada, estas 2 chicas, estas dos mujeres, Estas dos mujeres. dos jovencicas, dos señoronas. dos reinas. jovencicas, se le ocurran un montón y siempre traen a gente súper interesante que cuentan unas movidas súper guapas de contar, porque así, de esa manera, conciencian a la gente. Porque, por ejemplo, lo que hoy cuenta Lorena, cualquiera que te cruce por la calle no te va a decir, mira, me he encontrado alguna vez, no. O sea, Lo hacemos realmente, para ayudar. exacto, lo que hacen es para ayudar. Entonces, cuanto más seguidores, más visibilidad, más concienciar y, por tanto, Más divulgar. más divulgar. Y a lo mejor mañana nos necesitas tú, Exacto. Mario. Y si tienen muchos seguidores, les verá más gente, entonces los conocerán y les podrán ganar el Ondas. Claro, que llevamos todo el año pidiendo el onda. Entonces, el Muy canal sencillo. de YouTube se llama Crisis Existenciales con T. Las podéis ver en ese canal, las podéis ver en Esto Rosa, que es la veu de Moncada. Uy, Podéis no. seguirlas en Instagram, que no es el camello, que te dice Instagram y te digas no. ¿Qué hablas? Instagram, ostras, Iván, qué mal traído, venga, de verdad yo me piro. Bueno, ¿qué pasa? Sí, no, si seguimos, Mira, nada, que no resulta sé. que Cristina Cano tiene la patente del chiste malo. Perdón. Pero no creo esta atmósfera de intensidad. Pero ¡Qué intensidad! la cuestión Nada. que nos podéis seguir en YouTube. Darle a todo lo que le dais a salga. las campanitas, Después le yo dais a edito. YouTube, al Instagram, al Podimo, al Spotify, al Amazon Music, al TikTok, al iVoox. Es que a todo le dais ahí. iVoox. iVoox. Y sobre todo, dale, porque él os está vigilando. Yo os vigilo. Pero todo el rato sin parar. Ostras, se nos ha ido la hora. Sí, y se me nos está ha hablando ido. mi padre, Un ¿sabes? pelín. Bueno, Un segundito, por favor. Venga. Un segundito, quiero acabar con una frase lapidaria para Venga, mí. va. ¿Vale? Porque al final esto es la vida.
Unas veces te comes al oso y otras veces el oso te come a ti. Adiós. Hasta el año que viene. Cristi. Gracias, chicos. Yo soy Cristina del Valle. Ah, sí, yo soy Cristina Cano. Y esto es Cristis Existenciales. I like it the way I move.